Tengo el gusto de saludar al capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina. Balbi, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Luz? Buen día. Buen día, bueno, y un saludo a la audiencia. Lo mismo para usted, capitán, y feliz año. Bueno, a ver, estos formalismos nos hacen pensar enseguida que hubiéramos querido tener el gusto de saludarlo y de conocerlo en otras circunstancias, ¿no? Lamentablemente, bueno, los hechos de público conocimiento, a través de esa noticia primera, ¿no? Que fue la de la última comunicación con el submarino el 15 de noviembre, nos hizo conocer a muchos personajes de toda esta historia, ¿no? A familiares, personas de la fuerza y demás, en una circunstancia que por supuesto no es la más agradable para nadie. ¿Cómo se modificó su ritmo habitual desde aquel día hasta ahora, capitán? Bueno, ante todo comparto todo lo que venías diciendo, ¿no es cierto? Realmente fue una tragedia que nos enlutó a todos, particularmente a la Fuerza de Submarinos, Mar del Plata misma, por ser la localidad donde está la base naval Mar del Plata, en fin, a toda la Armada y creo que a todos los argentinos, y que trasladó más allá de las fronteras por toda esa colaboración internacional que fuimos teniendo a lo largo de todos estos días y que aún persiste con la Federación Rusa, ¿no? Con el buque Yantar, que todavía lo tenemos en el área de operaciones, en el área de búsqueda. Claro. Pero bueno, el ritmo obviamente fue un año, el fin de año totalmente diferente que uno esperaba, y bueno, nos pusimos a la altura de las circunstancias. Hoy es el día 49 de búsqueda en forma ininterrumpida. En la última semana hay 3 buques de la Armada Argentina que pasaron estas fechas particulares como corresponde, ¿no? Cumpliendo la misión de continuar la búsqueda. Está el destructor Sarandí, el aviso de las Malvinas y el transporte logístico, el San Blas, además del Yantar, ¿no? De la Federación Rusa. Pero bueno, yo creo que es lo menos que podemos llevarle a los familiares de los tripulantes y del submarino San Juan, de continuar la búsqueda hasta encontrarlos, ¿no? Claro, claramente. Bueno, yo tengo aquí en la mesa compañeros que evidentemente pueden hacer preguntas que quizá estén más relacionadas a lo técnico, ¿no? Yo me quedo un poco con la persona. Realmente hemos seguido todo esto y lo seguimos, porque créame, capitán, que más allá de que los medios no están ahora tan encima de la cuestión como lo hicieron al comienzo, y realmente a mí me apena muchísimo, porque por lo menos nosotros aquí en la radio todos los días nos seguimos preguntando dónde está el submarino y queremos encontrarlo enérgicamente, y la verdad que nos duele que de alguna manera la temporada y otras cosas que ocurren se hayan llevado un poco puesta, ¿no? La visibilidad de la noticia en sí. Yo le decía al comienzo que hemos seguido todo esto a través de su figura, porque evidentemente usted cumple un rol muy importante dentro de la fuerza, es ser justamente el nexo entre lo que se habla dentro de las paredes, lo que se redacta, lo que se va a decir, para finalmente ir y decirlo. Pero además, usted es submarinista, usted conoce la ciudad de Mar del Plata y ha conocido muy bien el submarino Ara San Juan. ¿Qué nos puede decir desde esa posición, ¿no? De ser el que tiene que comunicar, además conociendo y a sabiendas de lo que realmente estaba sucediendo o pudo haber pasado? Sí, es un poco de todo. El destino hizo que... Este es mi 4º año como jefe de prensa y vocero de la Armada, y dio la casualidad con esta tragedia que le pasó a un submarino, que yo sea submarinista, que haya pasado... Yo me crié en Mar del Plata, jardín primario, secundario, después terminé cumpliendo casi toda mi carrera como submarinista en la base naval Mar del Plata. Mi papá era submarinista, en fin, hay un montón de cosas que hicieron que yo de alguna manera cumpliera mejor, inclusive en mi rol de vocero, en cuanto a la parte de explicación técnica tal vez, y más que nada para, bueno, llevarle tranquilidad también a los familiares, ¿no? Mi rol era una doble función, era de comunicar a los medios, si bien a los familiares siempre fueron los primeros en que personalmente las autoridades de la base naval le comunicaban de todas las últimas novedades y el avance de la búsqueda del submarino desde aquel miércoles 15, que fue la última comunicación, y que el jueves 16 debería haber sido la segunda comunicación, y ahí es donde, al no tenerla, se activa todo este protocolo de búsqueda que fue instantáneo. En menos de 3 horas ya había una aeronave sobrevolando el último punto, ¿no? Conocido, posición estimada del submarino. Pero bueno, en fin, yo creo que todo sumó para tratar de llevarle también a los familiares, en mi comunicación a los medios, algo de tranquilidad en cuanto a hablar con cosas concretas, reales, sin hacer conjeturas,
sin guiarnos por terceros medios que a veces generaban, ¿no?, falsas angustias o falsas esperanzas. Lo va a saludar mi compañero Pedro Massa, capitán. Sí, adelante, Pedro. Buen día. Un placer hablar con usted, Balbi, a pesar de este momento que uno... Seguramente. Por haber vestido un uniforme durante 10 años y ese uniforme que usted viste, sabe perfectamente cómo hay veces hay que disociar lo que es la parte del hombre de lo que es la parte profesional, ¿no? Así que sabemos lo que usted ha pasado, lo que usted ha vivido en estos últimos días. ¿Cómo luchó contra la desinformación, Balbi? Bueno, yo creo que fue diariamente. Al principio veníamos saliendo hasta 4 veces por día en las escalinatas del edificio Libertad, la sede de la Armada, ahí en Buenos Aires. Después pasamos a 3, después 2. Bueno, después terminamos en una sala de conferencias con los partes más formales. Pues se venía extendiendo el tema de la búsqueda. Y yo creo que diariamente teníamos que ir luchando contra un montón de indicios falsos, claro, que no eran debidamente comunicados oficialmente, y en general casi todos, el 90%, hubo que explicar y desviar el esfuerzo de búsqueda y después comunicarlo, que por ejemplo venían diciendo que había golpes de casco, claro, posiblemente de submarinistas estaban con vida que hacían golpes de casco. No era así, era ruido biológico, y no era algo que había dicho oficialmente la Armada, y así un montón de cosas, ¿no? Explicar lo de las bengalas blancas que se vieron, se visualizaron en una zona importante de concentración, claro, de pesqueros. Explicamos que el submarino no tiene bengalas blancas que vuelen por el aire como si tuviese un bolido. Esas son típicas de los pesqueros. El submarino, además de contar el método primario de emergencia, es la radio baliza de emergencia, ¿no?, que emite una frecuencia satelital, etcétera, etcétera. Pero después eventualmente puede llegar a tener señales o fluoresceínas que hacen una mancha en el agua, o humosas o bengalas, pero siempre quedan al ras del agua, no vuelan. Tal cual. Hacen luz o humo, pero siempre al ras del agua, que eso en ningún momento se vio. Entonces hubo que explicar lo de las bengalas blancas. Lo mismo que una balsa inflada que no correspondía, obviamente hubo que ir a recogerla y... Justamente a propósito de ese tema, Balbi, a propósito de ese tema, así como le pregunté cómo tuvo que luchar contra la desinformación, las cosas que no se han sabido, las cosas que no se han conocido, porque ustedes no lo difundieron, como por ejemplo la cantidad de hechos heroicos por parte de los primeros buques que asistieron a la búsqueda de esa balsa en particular, lo que expusieron, el vuelo de un helicóptero con el mínimo de posibilidades como para llegar, buscar y tener que volver con lo mínimo, y la llegada de oficiales que formaban parte de la aviación naval, que eran compañeros de los submarinistas que estaban perdidos, con los ojos llorando, con los ojos llorosos, para informar que la novedad había sido infructuosa, que la búsqueda había sido infructuosa. Esas cosas no se conocieron, lamentablemente. Es cierto, porque tal vez el eje de la comunicación apuntaba más a la búsqueda y encontrarlo rápidamente al submarino. Es cierto todo lo que vos dijiste, y sumo algo más. Hubo muchos suboficiales y oficiales que prefirieron pensar que ellos venían navegando un mes, porque habían ido a una etapa de mar, de adiestramiento integrado. Ya llevaban un mes fuera de zona y nadie quería volver, y muchos se embarcaron, aquellos que se sumaron a la búsqueda, que estaban en Puerto Belgrano, corrieron a embarcarse para ir a buscar rápido al submarino, sabiendo que el esfuerzo tenía que ser interrumpido y había que relevar buques, porque hacía un mes que ya venían navegando. Yo le digo, hemos escuchado un montón de oficiales y oficiales que no, yo embarco, yo quiero seguir buscándolos, no me interesa bajar, no quiero volver a puerto, los que estaban navegando, y es cierto, cuando hubo que recoger en el medio del temporal esa balsa inflada que se había detectado, para verificar si había o no gente adentro y si correspondía o no al submarino, había temporal y olas muy grandes, de 4 o 5 metros. La maniobra fue complicada, hubo que bajar un bote salvavidas, medio que se dio vuelta, algunos se cayeron, bueno, pero estaban agarrados con chalecos salvavidas. Fue muy riesgosa esa maniobra de esa balsa salvavidas, llevarla a bordo, y que, bueno, se pudo comprobar que no había nadie y que no correspondía a un submarino, porque es otro tipo de balsa lo del submarino, y correspondió a un buque de superficie que por el temporal, el golpe de mar,
se le rompió la faja, Claro. y bueno, obviamente se activa y se autoinfla cuando cae al agua, ¿no es cierto? Balbi, perdón, ¿cómo queda resentida la Fuerza de Submarinos con esta pérdida? Yo creo que es incomparable a lo que están viviendo los familiares de los tripulantes, pero toda la comunidad submarinista de la Armada Argentina, de Mar del Plata misma, incluso me animo a decir a un montón de fuerzas submarinos extranjeros que se han solidarizado y han hecho un montón de homenajes, tributos en diferentes países, Sí. Italia, España, Chile, Brasil, Japón. Todos fue un golpe muy fuerte para todos, realmente muy fuerte, desde el año 2000, con la tragedia del Kursk, de la Federación Rusa, que tuvo un accidente importante cuando explotaron 2 torpedos en su proa a 100 metros de profundidad. No ha habido un caso similar internacionalmente. Y nos golpeó a todos, hombres y mujeres de la Armada, comunidad marplatense, los familiares mismos. Me pongo en su situación y realmente es angustiante y los acompañamos. Balbi, buenos días. Gastón Trixug lo saluda. ¿Cómo le va? Gastón, buen día. Bien, bien. A ver, algunas preguntas que quedan después de lo que conversó con mis compañeros. En algún momento, después de estos casi 50 días que llevan de búsqueda, al no poder dar después de tantos rastros y no dar con el submarino, ¿se barajó la posibilidad o la están barajando de que se pudo haber equivocado la ruta de búsqueda en función de donde puede llegar hasta el submarino? ¿O tienen la certeza de que está en esa zona? Mira, desde el primer momento, a los pocos días de haber iniciado el procedimiento, protocolo de búsqueda y rescate, ya había norteamericanos, rusos e ingleses conformando el Estado Mayor multinacional allá en el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate de la base naval Puerto Belgrano. Entre todos, con los indicios, la última posición conocida que fue triangulada por la empresa Iridium y Tesacom en cuanto a la última comunicación satelital, más la última posición conocida fehacientemente, con latitud y longitud que fue comunicada por escrito, con el rumbo y curso que había indicado telefónicamente que estaba siguiendo a las 07:30, con una velocidad determinada, y a las 3 horas, a los 7 días, supimos por agencias internacionales que había habido una explosión que los dos corroboraron el mismo horario. Si mal no recuerdo era 10:52. Fueron 3 horas después de la última comunicación del submarino. Entonces, con la última posición conocida, con el horario de la explosión, no puede haber mucho margen de error, además de siempre matemáticamente diagramar un área de búsqueda con un margen de error, siempre se hace. Matemáticamente entre todos definieron, esta es el área de búsqueda, no puede estar más allá, no es lógico, y hay que regirse por los indicios concretos que uno tiene. ¿Está bien? Y todos, la experiencia, los extranjeros vinieron con su experiencia que tienen, más todo el equipamiento de búsqueda y visualización subacua, y estamos todos concentrados en la zona de mayor probabilidad de ocurrencia, no puede haber error de maniobra. Además de contar un error para el cálculo, no sé si me explico bien, pero... Sí. Tiene que estar ahí. Esto quiere decir que, independientemente de que continúe unos días más el apoyo ruso, de retirarse, la Armada Argentina, con los medios que tiene, o si hace falta contratará, según las informaciones que leía, va a continuar con la búsqueda. Correcto. Nosotros oficialmente del buque Yantar de la Federación Rusa no tenemos una fecha tope de finalización. Obviamente todo lo que es colaboración internacional, más allá de que la Armada se haga cargo del combustible de todos los buques, no deja de ser una colaboración, una ayuda importante de países extranjeros. En algún momento eso es finito, se acaba, pero no quita la posibilidad que haya alternativas para contratar empresas que pueden ser estatales o privadas que se dedican a este tipo de búsqueda. Mientras tanto, nosotros disponemos de medios de superficie que pueden seguir mapeando y barriendo el fondo con sonar de casco en forma activa, con sonda multi-as, para ir detectando posibles objetos que, llegado el caso, se puede contratar, que puede ser el mismo país que está actualmente u otro. No me quiero arriesgar
sería muy imprudente decir de antemano, pero se están evaluando diferentes alternativas a nivel Armada y Ministerio de Defensa. Balbi, ¿tiene alguna reflexión al respecto de todo lo que se generó con los familiares? Una fracción de los familiares de los tripulantes incluso presentando acciones jurídicas contra la Armada, viviendo estos casi 50 días como usted lo vivió en primera persona, ¿qué piensa al respecto? No es lo que yo pienso, sino es lógico que en forma procedimental corresponde hacer una investigación, en este caso a través de la doctora Yáñez, Caleta Olivia, porque a la altura de Chubut se produjo el incidente, en este caso un submarino, y está perfecto que sea así, y se empezó desde el primer momento, y la Armada fue todos los días ayornando a la doctora con información. Al principio no si bien los papeles con clasificación importante de seguridad, pero cuando se levantó lo de la clasificación de seguridad, ahí sí se le mandaron los papeles, pero siempre la información y el contenido de todo eso y está bien que así sea, es en forma paralela, como también es procedimental lo que se hace a nivel interno, a nivel Armada, que son dos caminos totalmente paralelos, no se tocan, y que corresponde, es de procedimiento. Por eso en su momento el tema de la figura de la suspensión de los que en ese momento son los comandantes, que eso es transitorio, provisorio y por sustanciación de la información. Y los familiares, nosotros dos objetivos se propuso la Armada y que los venimos cumpliendo el primer día: atención y acompañamiento a los familiares y continuar con la búsqueda del submarino. Y las dos cosas las estamos haciendo. Hace una semana y media el vicealmirante Villán, nuevo jefe de la Armada, concurrió a Mar del Plata, estuvo 2 días reuniéndose individualmente con cada familia, el cara a cara, el contacto visual, frontal, escuchándolos, recibiendo inquietudes nuevas. De ahí surgió la posibilidad de embarcar un familiar en el aviso Puerto Argentino, que zarpó de Mar del Plata, después se trasladó al aviso Islas Malvinas. Hoy hace una semana está navegando, presenciando todo el procedimiento de la búsqueda con el Panther Plus, que es un ROV ruso. También surgió la posibilidad de llevar familiares, que terminaron yendo 22 familiares en micro. La Armada les consiguió un micro, los alojó en un hotel dentro de la base de Puerto Belgrano, presenciaron durante 2 horas, y el subjefe de la Armada, el vicealmirante Medrano, con todos los almirantes en zona comprometidos con esta búsqueda, les explicaron los principios y por qué los criterios de decisión de la zona de operaciones y el área de búsqueda particularmente. Y ahí se les aclaró muchísimos temas, justamente por la información esa que circuló por redes sociales u otros medios, y que la Armada fue registrando todo eso y fue corroborando que no correspondía. Por ejemplo, se les volvió a referir que todas las llamadas telefónicas que hubo, que fueron 4 por telefonía satelital, que nada tenía que ver con llamadas de emergencia ni auxilio, fueron llamadas por telefonía satelital informando de una avería, y después la posición, después que estaban en inmersión, sin problemas de personal, que nada que ver tienen con otros contactos, que era un vínculo entre la antena y a través del satélite llegar a un servidor de internet, que es otra forma de tratar de comunicarse el submarino. Pero se les aclaró que unas cosas telefonía satelital, otros vínculos de internet, no eran llamadas de emergencia ni de auxilio. Yo creo que fue muy positivo que hayan ido a Puerto Belgrano 22 familiares, que un familiar esté embarcado ahora, y desde ya se generó también por la visita del jefe de la Armada un centro de atención permanente en Mar del Plata, integrando toda la ayuda familiar que le estamos brindando. Balbi, a propósito de las familias, ¿cuáles son los plazos que indica el reglamento o en la parte administrativa para el tema de declarar con un grado inmediato superior a la persona que ya no va lamentablemente a aparecer, para que sus deudos comiencen a cobrar la correspondiente pensión? Esa pregunta yo creo que debería responderla alguien más idóneo, ¿no es cierto? Yo sería muy imprudente si me pongo a responder algo legal al no ser abogado, porque incurriría, me parece, en un yerro importante. Preferiría que la conteste otra persona que se dedique a toda la parte legal, ¿no es cierto? Correcto.
Correcto, muchas gracias. Capitán, esto se lo pregunto al hombre quizá, ¿no? Porque a sabiendas de cuál ha sido su comportamiento, debo decir, nobleza obliga, y esto lo digo porque realmente lo pienso así, su trabajo a través de la pantalla y de los medios ha sido impecable, me parece que ha sabido ser muy correcto, muy respetuoso y ha manejado muy bien la información. Uno tiene en cuenta detalles como el que está teniendo para con nosotros, ¿no? Que le digo que Pedro Massa, que por cierto le agrego el dato de que es nuestro meteorólogo, por eso ha vivido muy intensamente todo aquí en cuanto a la búsqueda del submarino desde la meteorología, ¿no? Y además por haber vestido el uniforme. Usted recuerda el nombre de cada persona que se le acerca, que le ha preguntado, y eso me parece y habla muy bien de su actitud y de su preparación. Le pregunto al hombre, al vocero, al capitán, al submarinista, pero al hombre fundamentalmente, en sus momentos de soledad, ¿ha pensado en ellos, ha pensado en esta situación desde otro lugar que no sea justamente el de la postura del hombre que debe salir a informar? Sí, y mucho. Y en principio aisladamente, y después, bueno, con el soporte familiar que tengo, mi esposa, mis hijos, el mismo comité de crisis que se formó del primer momento. Yo no soy una sola persona, sino hay un equipo que trabaja en la estrategia comunicacional, que básicamente es actualizar toda la información y los hechos concretos y los diferentes indicios que se pueden comprobar para después transmitirlos en un adecuado mensaje, ¿no es cierto?, hacia los familiares inicialmente y a los medios posteriormente. Pero sí, yo le dediqué de mis 8 años de submarinista, 5 años estuve en ese submarino, con ese fui a Estados Unidos, un despliegue importante de 4 meses y medio para ejercitarnos con los norteamericanos, y más allá de un montón de años que pasé en la base de Mar del Plata en diferentes cargos, tanto en la Fuerza de Submarinos como en la Escuela de Submarinos y Buceo. Y sí, obviamente la parte personal influye mucho. Yo fui director de la Escuela de Submarinos 2 años, a mí me tocó egresar a la Teniente Krausic, primer oficial submarinista. Si bien hubo a lo largo de los últimos 10 años suboficiales mujeres, pero era la primer oficial que quiso hacer el curso, que en el día de mañana podría haber sido comandante. ¿No es cierto? Y a mí me tocó darle clases, egresarla a fin de año, y bueno, me unió muchísimas cosas la Teniente Krausic a mí, además de varios cabos que también tuve que formar y formaban parte de la dotación. Claro. Bueno, hay una historia particular, creo que también con Vergallo, creo que es el tripulante, ¿no? Creo que el padre, usted fue discípulo de su padre, y usted fue del muchacho que iba en el submarino, ¿no? Sí, es así, como la historia después se vincula, pero sí, Vergallo padre, que yo tuve la oportunidad de hablar con él durante los primeros días de la falta de comunicación del submarino, y él fue subordinado de mi papá, así como Vergallo chico, Jorge, que los dos se llaman Jorge, fue mi jefe de operaciones cuando yo fui comandante del submarino Salta. Y bueno, las vidas se cruzan, ¿no? El hilo rojo. ¿En qué condiciones, usted que lo conoce bien y ya lo libero, capitán, ha sido muy amable por estos minutos, ¿en qué condiciones estaba el submarino, por lo menos desde la última vez en la que usted tuvo oportunidad de estar, ¿no? Yo hace un rato también hablé con un colega y le expliqué, ese submarino ya hacía 2 años que venía estando en condición operativo después de sus exhaustivas pruebas de fin de reparaciones de media vida, que fueron durante 6 meses, con prueba de profundidad, de velocidad, diferentes rigurosidades, ¿no? Y hace 2 años que ya veniendo siendo operativo. Obviamente todos los años puede tener más o menos fallas que se van reparando, ya sea si son de poca dificultad, lo hace la propia dotación. Si escapa a ellos, para eso está el arsenal de Mar del Plata, en la base naval, donde hay ingenieros, hay técnicos, operarios, especialistas que si le escapan a la dotación, lo reparan. Y así permanentemente y se va reparando. Ahora, cuando tiene que haber una navegación, exhaustivamente están las pruebas 48 horas. Que todo el mundo, toda la dotación en sus respectivas áreas, sea el maquinista, electricista, armas submarinas, comunicante, tiene algo por probar y registrar en una planilla. Si da lo que hay el suboficial, lo corrobora el oficial. Hay como un doble chequeo. Después le llevan todo al segundo comandante. El segundo comandante le propone al comandante, le da las planillas,
y cuando el comandante está convencido que el buque está listo para zarpar porque está operativamente bien, ahí le escribe un mensaje naval a su comandante superior diciéndole la solicitud de salir a navegar en tal fecha, en tal horario y con tal rumbo, tal velocidad para cumplir con tal tarea. Es decir, el hecho de las pruebas de 48 horas que ya fueron operativamente aceptadas por el comandante, hace un mensaje de movimiento, estoy listo a navegar, le dice al comandante. Eso es, y aparte este año ya era la 10ª navegación que tenía el submarino con ese comandante y esa dotación. Llevaban 50 días navegados, era una dotación adiestrada, y esto ya había ido a Ushuaia, tardó 15 días en llegar, después ya había zarpado Ushuaia y esto le pasó a los 7 días de navegación, no fue a los pocos minutos de haber zarpado. Es decir, acá estamos hablando de una tragedia y sumatoria tal vez de la mala meteorología, el ingreso de agua, en fin, todavía no sabemos realmente qué pasó. Por eso que es primordial seguir buscándolo, localizarlo. La Armada quiere localizarlo para ver en qué profundidad, en qué situación física está el material, para tratar de evaluar qué pudo haber pasado y que no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir, claramente. Por eso necesitamos encontrarlo. Sí. La Armada quiere y necesita encontrarlo. Se mantienen iguales las expectativas. Sí, obviamente, son los principales, claramente. Obviamente. ¿Se mantiene igual la expectativa a esta altura de la búsqueda, capitán? ¿O de alguna manera hay días en que uno se levanta con la tremenda sensación de que quizás sea muy difícil encontrarlo en esa inmensidad que es nuestro mar? No es que las expectativas van decreciendo, no es algo lineal que cada día que pasa uno baja la expectativa. Lo que sí es cierto, uno tiene a veces falsas esperanzas que aparecen contactos. Y bueno, se lo va a inspeccionar. No es una formación polimetálica, una roca enorme con formas redondeadas, y eso genera siempre desazón, pero la esperanza no hay que perderla y tenemos que seguir buscando. Capitán, le queremos agradecer muchísimo por habernos atendido. No, al contrario. Que tenga buen día, capitán, muy amable, muy gentil. Saludos a la mesa y ahí a Pedro un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, capitán. El capitán Enrique Balbi, bueno, hacía tiempo que teníamos ganas de charlar con él. A mí en lo personal, y lo he dicho fuera de aire también, me parece un hombre muy íntegro, ¿no? Que ha sabido cumplir ese rol con este otro agregado, ¿no? Además a sabiendas de lo que hablaba. Tuvo que luchar con un montón de cosas, con la desinformación, con la información malintencionada, con la ignorancia por parte de un ministro que no sabe absolutamente nada de lo que tiene que ver con una unidad de combate, como un submarino, por ejemplo, tener que explicarle las cosas más mínimas y elementales. Claro. Quizá no Balbi, pero sí las autoridades de Puerto Belgrano, por ejemplo, en una de esas tantas reuniones que tuvieron, contra la mentira sistemática, incluso de algunos caranchos que andan dando vuelta diciendo que la Marina ocultó información, que dejaron de buscarlos, haciéndose ecos de videntes, bueno, pero de un montón de cuestiones que tienen que ver con... Pedro, y vos lo compartirás porque conocés bien también el paño, la justicia en algún momento va a tener que aclarar algunas cuestiones y lo hará, perfecto. Yo a lo que me refiero es que él no era el que salía por motus propio a decir las cosas que decía. Había un equipo, como él bien lo dijo, su rol era el de ser vocero, era el nexo, el transmisor de lo que se pergeñaba que se iba a decir para finalmente ir y comunicarlo. Yo creo que Comodoro al momento... Pi y Corvette Uruguay. Por eso. Ahí está el comando, el jefe de Estado Mayor General de la Armada. Claro. Justo al frente de tribunales. Claro. La Armada Argentina funciona orgánicamente ahí está su cabeza, y lo que Balbi expresaba era la voz de la Armada. Pero al momento de abrirse el micrófono y de someterse a preguntas, creo que su preparación en la comunicación, porque él se ha preparado para ser justamente el vocero, además de ser submarinista también facilitó mucho las cosas, ¿no? Porque realmente podía hacer y dar explicaciones, y uno no se lo dice, pero hablaba yo con creo que fundamentos y respondía preguntas no solamente sin fundamentos, sino malintencionadas también. Y pseudo periodistas que asumían una respuesta como algo que tal cual. Entonces, la tarea de este hombre ha sido realmente por demás encomiable y para felicitar.
Bueno, el día 49 de búsqueda, acá tenemos la gacetilla del día de ayer, bueno, reforzando un poco la información, lo que nos decía al comienzo el capitán Balbi, ¿no? Que la Armada Argentina, bueno, estuvo por horas del sábado con el aviso ARA Islas Malvinas, investigando con el ROV Panther Plus, contactos detectados por el buque oceanográfico Yantar, los cuales no estaban lamentablemente relacionados con el submarino. El aviso argentino se encuentra investigando otros contactos que son los últimos que mencionó. Vamos a ver qué es lo que termina finalmente arrojando esa investigación. Sí, simplemente añadir que es importante esto que dijo, ¿no? En un tramo de la charla, se va a seguir buscando, no hay fecha en la cual se va a retirar, el gobierno ruso va a retirar la ayuda. Sí, en paralelo a esto hay un grupo de familiares que están redactando una carta para hacérsela llegar al presidente ruso, pidiéndole que por favor deje de la ayuda en Argentina hasta que aparezca el submarino, y al mismo tiempo también hay una posibilidad de hacer alguna contratación por parte del Estado argentino, pagando por servicios de tecnología que ayuden en la búsqueda. Por lo tanto, hay varios planes, o hay un plan B ante la inminente salida de los distintos países que colaboraron desde el primer día.